Personajes del mundo. Regresamos de la pausa a su programa Personajes del mundo. Hoy, Gabriel García Márquez. Y continuamos con Periodismo y literatura. A principios de 1950, cuando ya tenía muy adelantada su primera novela, titulada entonces La Casa, acompañó a doña Luisa Santiago al pequeño, caliente y polvoriento Aracataca, con el fin de vender la vieja casa donde se había criado. Comprendió entonces que estaba escribiendo una novela falsa, pues su pueblo no era siquiera una sombra de lo que había conocido en su niñez. A la obra en curso le cambió el título por La Hojarasca, y el pueblo ya no fue Aracataca, sino Macondo, en honor a los corpulentos árboles de la familia de las bombáceas, comunes en la región y semejantes a las ceibas, que alcanzaban una altura entre 30 y 40 metros. En febrero de 1954, García Márquez se integró en la redacción de El Espectador, donde inicialmente se convirtió en el primer columnista de cine del periodismo colombiano, y luego en brillante cronista y reportero. El año siguiente apareció en Bogotá el primer número de la revista Mito, bajo la dirección de Jorge Gaitán Durán. La publicación duró solo 7 años, pero fueron suficientes por la profunda influencia que ejerció en la vida cultural colombiana, para considerar que Mito señala el momento de la aparición de la modernidad en la historia intelectual del país, pues jugó un papel definitivo en la sociedad y en la cultura colombianas. Desde un principio se ubicó en la contemporaneidad y en la cultura crítica. Gabriel García Márquez publicaría 3 trabajos en la revista: un capítulo de La Hojarasca, el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, en 1955, y la novela breve El coronel no tiene quien le escriba, de 1958. En realidad, el escritor siempre ha considerado que Mito fue trascendental. En alguna ocasión dijo a Pedro Gómez Valderrama: en Mito comenzaron las cosas. En ese año de 1955, García Márquez ganó el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas. Publicó La Hojarasca y un extenso reportaje por entregas, Relato de un náufrago, el cual fue censurado por el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla. La dirección de El Espectador decidió que Gabriel García Márquez saliera del país rumbo a Ginebra para cubrir la conferencia de los 4 grandes y luego a Roma, donde aparentemente el Papa Pío XII agonizaba. En la capital italiana asistió por unas semanas al Centro Sperimentale di Cinema. Rodando por el mundo. 3 años estuvo ausente de Colombia. Vivió una larga temporada en París y recorrió Polonia y Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Continuó como corresponsal de El Espectador, aunque en precarias condiciones, pues si bien escribió 2 novelas, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, vivía pobre a morir, esperando el giro mensual que El Espectador debía enviarle, pero que se demoraba debido a las dificultades del diario con el régimen de Rojas Pinilla. Esta situación se refleja en El coronel, donde
se relata la desesperanza de un viejo oficial de la guerra de los 1000 días, aguardando la carta que había de anunciarle la pensión de retiro a que tiene derecho. Cuando El Espectador fue clausurado por la dictadura, fue corresponsal de El Independiente y colaboró también con la revista venezolana Élite y la colombianísima Cromos. La estancia en Europa permitió a García Márquez ver América Latina desde otra perspectiva. Le señaló las diferencias entre los distintos países latinoamericanos y tomó además mucho material para escribir cuentos acerca de los latinos que vivían en la Ciudad de la Luz. Aprendió a desconfiar de los intelectuales franceses, de sus abstracciones y esquemáticos juegos mentales, y se dio cuenta de que Europa era un continente viejo, en decadencia, mientras que América, y en especial Latinoamérica, era lo nuevo, la renovación, lo vivo. A finales de 1957 fue vinculado a la revista Momento y viajó a Venezuela, donde pudo ser testigo de los últimos momentos de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En marzo de 1958 contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Barcha, unión de la que nacieran 2 hijos, Rodrigo en 1959, bautizado en la Clínica Palermo de Bogotá por Camilo Torres Restrepo, y Gonzalo en 1962, al poco tiempo de su matrimonio. De regreso a Venezuela, tuvo que dejar su cargo en Momento y asumir un extenuante trabajo en Venezuela Gráfica, sin dejar de colaborar ocasionalmente en Élite. Pese a tener poco tiempo para escribir, su cuento, Un día después del sábado, fue premiado. En 1959 fue nombrado director de la recién creada agencia de noticias cubana Prensa Latina. En 1960 vivió 6 meses en Cuba y al año siguiente fue trasladado a Nueva York, pero tuvo grandes problemas con los exiliados cubanos y finalmente renunció. Después de recorrer el sur de Estados Unidos, se fue a vivir a México. No sobra decir que, luego de esa estadía en Estados Unidos, el gobierno norteamericano le denegó el visado de entrada porque, según las autoridades, García Márquez estaba afiliado al Partido Comunista. Solo en 1971, cuando la Universidad de Columbia le otorgó el título de doctor honoris causa, recibiría el autor un visado, aunque condicionado. Recién llegado a México, donde García Márquez residiría muchos años de su vida, se dedicó a escribir guiones de cine y durante 2 años, entre 1961 y 1963, trabajó en las revistas La Familia y Sucesos, de las cuales fue director. De sus intentos cinematográficos, el más exitoso fue El Gallo de Oro, en 1963, basado en el cuento homónimo escrito por Juan Rulfo, que García Márquez adaptó con el también escritor Carlos Fuentes. El año anterior había obtenido el premio ESO de novela colombiana con La Mala Hora en 1962. La consagración. Un día de 1966, en que se dirigía desde Ciudad de México al balneario de Acapulco, Gabriel García Márquez tuvo la repentina visión de la novela que había venido rumiando durante 17 años. Consideró que ya la tenía madura, se sentó a la máquina de escribir y trabajó 8 y más horas diarias
durante 18 meses seguidos, mientras su esposa se ocupaba del sostenimiento de la casa. En 1967 apareció 100 años de soledad, novela cuyo universo es una sucesión de historias fantásticas, perfectamente hilvanadas en un tiempo cíclico y mítico. Pestes de insomnio, diluvios, fertilidad desmedida, levitaciones. Es una gran metáfora en la que a la vez que se narra la historia de las generaciones de los Buendía en el mundo mágico de Macondo, desde la fundación del pueblo hasta la completa extinción de la estirpe, se refleja de manera hiperbólica e insuperable la historia colombiana desde los tiempos de la independencia hasta los años 30 del siglo XX. 100 años de soledad mereció este juicio del gran poeta chileno Pablo Neruda. Es la mejor novela que se ha escrito en castellano después del Quijote. Con tan calificado concepto se ha dicho todo. La novela no sólo permitía equiparar a su autor con Miguel de Cervantes, sino que constituyó un hito en la historia literaria de Latinoamérica, al ser señalada como una de las mejores realizaciones narrativas desde los tiempos de Don Quijote de la Mancha. El éxito entre el público acompañó esta valoración. Figura entre los libros que más traducciones tiene, 40 idiomas por lo menos, y que mayores ventas ha logrado, alcanzando las cifras de un verdadero bestseller mundial. El éxito de 100 años de soledad situó a García Márquez en la primera línea del boom de la literatura hispanoamericana y supuso el espaldarazo definitivo para aquel fenómeno editorial que, desde principios de los 60, estaba dando a conocer al mundo la obra de los nuevos y no tan nuevos narradores del continente. Los argentinos Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa, los uruguayos Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti, el chileno José Donoso, el paraguayo Augusto Roa Bastos, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, los cubanos Alejo Carpentier y José Lezama Lima, y los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes, entre otras figuras. Tras el aplauso unánime del público y de la crítica, García Márquez se estableció en Barcelona y pasó temporadas en Bogotá, México, Cartagena y La Habana. Durante las siguientes décadas escribiría 5 novelas más, y se publicarían 3 volúmenes de cuentos y 2 relatos, así como importantes recopilaciones de su producción periodística y narrativa. De los 15 años que mediaron hasta la concesión del Nobel, cabe destacar la colección de cuentos La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada, 1973. La novela de Dictador, El otoño del patriarca, en 1975. Tema recurrente en la tradición hispanoamericana y un nuevo prodigio de la perfección constructiva y narrativa basado en un suceso real y alejado del realismo mágico. La crónica de una muerte anunciada, en 1981, considerada por muchos su segunda obra maestra. Varios elementos marcan ese periplo. Se profesionalizó como escritor literario y solo después de casi 23 años reanudó sus colaboraciones en El Espectador. En 1985 cambió la máquina de escribir por el computador. Su esposa Mercedes Barcha
siempre colocaba un ramo de rosas amarillas en su mesa de trabajo, flores que García Márquez consideraba de buena suerte. Un vigilante autorretrato de Alejandro Obregón, que el pintor le regaló, presidía su estudio. En una noche de locos, el artista lo había atravesado con 5 tiros del calibre 38 para zanjar una disputa entre sus hijos sobre quién lo heredaría. Finalmente, 2 de sus compañeros periodísticos, Álvaro Cepeda Zamudio y Germán Vargas Cantillo, murieron, cumpliendo cierta prefiguración escrita en 100 años de soledad. Premio Nobel de Literatura. En la madrugada del 21 de octubre de 1982, García Márquez recibió una noticia que hacía ya tiempo que esperaba por esas fechas. La Academia Sueca acababa de otorgarle el ansiado Premio Nobel de Literatura. Se hallaba entonces exiliado en México, pues el 26 de marzo de 1981 se había visto obligado a salir de Colombia para eludir su captura. El ejército colombiano quería detenerlo por una supuesta vinculación con el movimiento M-19 y porque durante 5 años había mantenido la revista Alternativa de corte socialista. La concesión del Nobel fue todo un acontecimiento cultural en Colombia y en Latinoamérica. El escritor Juan Rulfo opinó: por primera vez después de muchos años se ha dado un premio de literatura justo. La ceremonia de entrega del Nobel se celebró en Estocolmo los días 8, 9 y 10 de diciembre. Según se supo después, disputó el galardón con el novelista británico Graham Greene y el alemán Günter Grass. 2 actos confirmaron el profundo sentimiento latinoamericano de García Márquez. A la entrega del premio fue vestido con un clásico e impecable liquiliche de lino blanco, por ser el traje que usó su abuelo y que usaban los coroneles de las guerras civiles, y que seguía siendo de etiqueta en el Caribe continental. Y con el discurso La soledad de América Latina, leído el miércoles 8 de diciembre de 1982, ante la Academia Sueca en pleno y 400 invitados, y traducido simultáneamente a 8 idiomas. Intentó romper los moldes o frases gastadas con que tradicionalmente Europa se ha referido a Latinoamérica, y denunció la falta de atención de las superpotencias hacia el continente. El flamante Nobel dio a entender cómo los europeos se han equivocado en su posición frente a las Américas, quedándose tan solo con la carga de maravilla y magia que se ha asociado siempre a esta parte del mundo, y sugirió cambiar ese punto de vista mediante la creación de una nueva y gran utopía, la vida, que es a su vez la respuesta de Latinoamérica a su propia trayectoria de muerte. El discurso es una pieza literaria de elevado estilo y de hondo contenido americanista, una hermosa manifestación de su personalidad nacionalista, de su fe en los destinos del continente y de sus pueblos. Confirmó asimismo su compromiso con Latinoamérica, convencido desde siempre de que el subdesarrollo afecta a todos los elementos de la vida latinoamericana. Los escritores de esta parte del mundo deben, por consiguiente, estar comprometidos con la realidad social total. Con motivo de la entrega del Nobel, el gobierno colombiano
presidido por Belisario Betancourt, programó una vistosa presentación folclórica en Estocolmo. Presentó además una emisión de sellos con la efigie de García Márquez dibujada por el pintor Juan Antonio Roda, con diseño de Dickens Castro y el texto de Guillermo Angulo, a propósito de la cual el escritor colombiano expresó: "El sueño de mi vida es que esta estampilla solo lleve cartas de amor". Últimos años. Desde que se conoció la noticia de la obtención del premio, el asedio de periodistas y medios de comunicación fue permanente y los compromisos se multiplicaron. Finalmente, en marzo de 1983, Gabo regresó a Colombia. En Cartagena lo esperaba su madre, doña Luisa Santiago Márquez de García, en su casa del Callejón de Santa Clara, en el tradicional barrio de Manga, con un suculento sancocho de 3 carnes, salada, cerdo y gallina, y abundante dulce de guayaba. Después del Nobel, García Márquez se ratificó como figura rectora de la cultura nacional, latinoamericana y mundial. Sus conceptos sobre diferentes temas ejercieron fuerte influencia. Durante el gobierno de César Gaviria, entre 1990 y 1994, junto con otros sabios como Manuel Elkin Patarroyo, Rodolfo Ginás y el historiador Marco Palacios, formó parte de la comisión encargada de diseñar una estrategia nacional para la ciencia, la investigación y la cultura. Pero acaso una de sus más valientes actitudes fue el apoyo permanente a la Revolución cubana y a Fidel Castro, la defensa del régimen socialista impuesto en la isla y su rechazo al bloqueo norteamericano, que sirvió para que otros países apoyasen de alguna manera a Cuba y evitó mayores intervenciones de los estadounidenses. En el terreno literario, apenas 3 años después del Nobel, publicó otra de sus mejores novelas, El amor en los tiempos del cólera, en 1985. Extraordinaria y dilatadísima historia de amor que tuvo una tirada inicial de 750.000 ejemplares. Deben destacarse asimismo la novela histórica El general en su laberinto, de 1989, sobre el libertador Simón Bolívar, los relatos breves reunidos en 12 cuentos peregrinos, en 1992, y la novela reportaje Noticia de un secuestro, de 1996, que examina una serie de secuestros ordenados por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Tras algunos años de silencio, en 2002, García Márquez presentó la primera parte de sus memorias, Vivir para contarla, en la que repasa los primeros 30 años de su vida. La publicación de esta obra supuso un magno acontecimiento editorial, con el lanzamiento simultáneo de la primera edición, 1 millón de ejemplares, en todos los países hispanohablantes. En 2004, vio la luz la que iba a ser su última novela, Memorias de mis putas tristes. En 2007, recibió sentidos y multitudinarios homenajes por triple motivo: sus 80 años, el 40º aniversario de la publicación de 100 años de soledad y el 25º de la concesión del Nobel. Falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, tras de una recaída en el cáncer linfático por el que ya había sido tratado en 1999.
Hemos llegado al final de su programa Personajes del Mundo. Agradecemos su compañía y los esperamos en una próxima emisión con más personajes destacados de talla internacional. En la dirección y presentación, quienes habla, Alexander Ferms. Esta es Radio Mundial, la primera estación para los estudiantes del mundo. Somos más. Personajes del mundo.